En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te agradecemos por esta tarde que nos concedes estar congregándonos en tu nombre. Te pedimos con mucha humildad que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para que estemos dispuestos a seguir escuchando tu palabra y escuchando tu palabra, poder conocerte cada día un poco más a través de tu Hijo Jesús. Especialmente ya en estos días previos a Pentecostés, te pedimos que nos hagas conscientes de cómo sigues enviándonos a tu Espíritu Santo para que nos acompañe en el día a día de nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no sé antes de iniciar si hubiese alguna pregunta, alguna duda de lo que compartíamos la semana pasada para poder irlo resolviendo. Sí, Leti, estamos con Leti, ¿ok? Bueno, tenía yo duda, pero anoche como que me andaba cayendo el 20. Cuando habló de eternidad y infinito, eternidad me queda claro en Dios eterno, no hay principio, Él es. Cuando habló de infinito, dijo, Dios no es infinito porque no tiene principio. Entonces, cuando nosotros expresamos, decimos, Dios es infinitamente bueno, Dios es infinitamente misericordioso, le digo, anoche ya no sé de tanto pedirle a Diosito, quiere decir que entonces el amor, la misericordia, sí tienen principio en Dios mismo. Por eso podemos decir que el amor de Dios es infinito, que su misericordia es infinita. ¿Estoy en lo correcto o estoy mal? No, lo correcto sería decir el amor de Dios es eterno, la misericordia de Dios es eterna, porque todos los atributos de Dios de los que hablamos, la misericordia, la bondad, se identifican en Dios. Dios es la bondad suma, es la misericordia suma. Entonces, ahí más bien tenemos una deficiencia de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es ahí en la forma como expresamos, lo más propio y correcto técnicamente hablando. Nosotros hablamos de la eternidad, de todo lo que tiene que ver con Dios. A lo mejor si yo hago referencia al amor de Dios hacia mi persona, pues a lo mejor cabría por ahí decir, bueno, a lo mejor es infinito, porque yo sí tuve un principio. Aun cuando también se puede cuestionar de que en la mente de Dios desde siempre estoy. Cada uno de nosotros ha estado pensado desde la eternidad y entonces ese amor de Dios por cada uno de nosotros ahí se inscribe en esa misma eternidad. Eso sería lo más técnicamente correcto a la hora de hacer referencia a esto. Entonces, es eso. Se utilizó esa palabra, yo me imagino, como para que la pudiéramos entender normalmente, pero sí lo correcto entonces es así como Dios es eterno, su amor es eterno, todo Todo en lo él que es sale de eterno. Dios eterno, así es. Ok, gracias, Padre. Muy bien. No sé, ¿alguna pregunta más? Si hubiera. Bueno, voy a compartir la pantalla para podernos ubicar en lo que tenemos para el día de hoy. Y entonces vamos a hablar de una de las cosas que también luego hacen ruido, quizás podemos decir para algunos, en razón de que para algunas personas pues puede resultar un poco complicado el hablar de cómo Dios está presente en todos lados y cómo Dios es que sabe todo. Entonces vamos a hablar de la omnipresencia divina y de la omnisapiencia divina, todo lo que sabe Dios. Entonces aquí nada más a quitar mi pantalla, mi video, para que pueda yo correr mejor aquí con el internet. Bueno, entonces lo que vamos a ver tiene que ver en primer lugar con la omnipresencia de Dios, ¿no? Entonces, la omnipresencia de Dios
nos habla de que Dios está presente en todos lados, en todo lugar, en todo momento. Y esto, pues obviamente, a nosotros nos resulta nada más posible de comprender un poquito como un concepto, porque al final nosotros sí tenemos una limitación. Entonces, esta parte es la cual nosotros deberíamos, pues, tener ahí esta parte. Y junto con su omnipresencia se va a dar lo que es la omnisciencia en el lado de Dios. Y esto quiere decir entonces que Dios conoce todo. Podemos decir, por un lado, la omnipresencia está presente en todo momento, en todo lugar, y precisamente por eso mismo es que conoce todo. Entonces, en la omnipresencia, hablamos de esa presencia divina, de esa presencia de Dios en todo momento y en todo lugar, en todo espacio. Y porque está presente en todo momento y también está presente en todo lugar, en todo espacio, por eso mismo es que se puede decir como Dios, entonces por esa razón, conoce todo. Eso es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Este detalle de la omnipresencia divina, pues es algo que nos presenta la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento, y esto es parte de lo que nosotros creemos, la presencia universal de Dios. Cómo darle pie a la comprensión que podemos hacer de esto, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con esto de su omnipresencia. Nosotros los seres humanos estamos teniendo un cuerpo y un alma, lo sabemos. Este cuerpo tiene su carácter material y el alma es de carácter inmaterial. O lo podemos decir con otras palabras, el alma es espiritual, no tiene ningún cuerpo. Esta condición de materialidad hace que entonces el ser humano, nosotros, nos ubiquemos en tiempo y en espacio. Me explico de esta forma, de esta manera. Nosotros no podemos estar al mismo tiempo en dos lugares diferentes. O estás aquí o estás allá. Es parte de la limitación que conocemos, pues, por nuestra propia condición. Entonces, esta realidad es para nosotros un límite, el tener espacio y tiempo por nuestra materia. Esa es nuestra experiencia, nos movemos en dos dimensiones. Cuando nosotros, doy un paso más en este sentido ahora, cuando entonces nosotros vamos a hablar de Dios, la situación aquí es diferente, porque Dios no tiene un cuerpo como el nuestro. Dios entonces es una realidad espiritual. Y en esa realidad espiritual, al no tener materia, al ser no material, entonces por eso mismo no tiene ese límite como nosotros. No hay un límite de espacio ni tiempo. Él sí puede estar en cualquier lugar y en cualquier momento. Y esto lo que está soportando, pues, es la trascendencia de Dios. Dios es trascendente. Dios, como trasciende todas las cosas, está por encima de todo cuanto existe. Por eso es que Dios puede tener esta presencia espiritual, esta presencia inmaterial que no lo está limitando, y entonces, al no estar limitado por lugar, por la materia, puede estar en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en todos los lugares al mismo tiempo. Eso entonces, pues para nosotros implica primero este desafío. Bueno, ¿en dónde me encuentro a Dios? Yo no sé si recuerden cuando estudiábamos el catecismo, los que ya tenemos más años, se nos enseñaba, ¿no? ¿En dónde está Dios?
Y se nos decía en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Es este misterio, la omnipresencia de Dios. Está en todas partes. Y esta realidad, pues en algún momento en el Antiguo Testamento va a causar cierto conflicto, porque entonces Dios ya no va a estar en ese templo de Jerusalén nada más. Ya no va a ser necesario que yo vaya hasta el templo de Jerusalén. Recordemos ese dicho del Señor Jesús cuando le anuncia a los suyos. Ya no hará falta que vayan hasta allá para adorar al Señor, al Espíritu en verdad, en espíritu y en verdad. Esa adoración que se le presenta a Dios puede ser entonces en cualquier lugar. Y así entonces Dios está presente en todos lados. Esto es importante porque entonces Dios no está ligado, ¿sí? No tiene ningún vínculo a ningún espacio y a ningún tiempo. No está limitado, digamos. Está por encima de todo espacio. Y esto incluye todo espacio sagrado. Aquí obviamente, pues algunos en aquel momento de los mismos judíos en el Antiguo Testamento, pues es ahí cuando viene así como esa pregunta, esa duda. Bueno, entonces voy o no voy a Jerusalén. Y pues sabemos que no es necesario ir a Jerusalén para encontrarnos con Dios. Esto mismo implica la inmensidad de Dios, ¿sí? La inmensidad divina, la inmensidad. Voy a dividir aquí la palabra. Dios es inmenso, Dios es inmensurable. Lo que podríamos decir en nuestras palabras es inmedible. Así jugando un poco con las etimologías. Es decir, Dios no se puede medir. Dios está más allá, ¿sí?, de cualquier medida. Y esto implica que no puede ser abarcado por ningún lugar. Esto conlleva entonces la presencia de un Dios que puede conocer todo, que puede amar todo y que puede intervenir en todo. ¿Por qué? Pues porque tiene esa condición. Conoce todo, ama todo, interviene en todo. Y aquí tenemos esa primera realidad. Ahora, dado que Dios está presente de esa manera, entonces aquí también nosotros junto a la omnipresencia tenemos que hablar de la omnisciencia. Esa omnisciencia nos lleva a afirmar que Dios sabe todo. Implica entonces aquí que Dios conoce tanto lo pasado, conoce lo presente y de la misma manera conoce el futuro. Todo lo que sucede en este mundo lo conoce Dios. Esta omnisciencia entonces se sostiene por su omnipresencia, como ya veníamos diciendo ahorita, porque Dios puede estar en todos lados. Se sostiene también, decíamos, en su trascendencia, está por encima de todo. Pero también va a tener como una especie de soporte esta realidad de que Dios es el creador de todo. Y al crear todo, bueno, pues conoce todo. Aquí viene una de las realidades que luego nos causa cierta inquietud. La cuestión de que Dios conoce el pasado, pues como que no hay problema. Dios ya lo conoce. Que Dios conoce el presente, bueno, pues también. Pero Dios conoce el futuro. Y si Dios conoce el futuro, si Dios ya sabe lo que va a suceder, entonces, ¿por qué no evita, no? ¿Por qué no evita las cosas que son malas? Si Dios ya sabe que me va a pasar esto que es malo, digo, pues que lo evite, que me ayude a no caer. Si Dios ya sabe que me voy a accidentar y que de ese accidente voy a quedar muy enfermo, pues que lo evite. O sea,
Si ya conoce el futuro Dios, entonces, ¿dónde queda su actuar? Si Dios es realmente un Dios de amor, entonces, ¿su amor se manifiesta o qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y aquí entonces, por un lado, nos vamos a encontrar, hablando de esta omnisciencia, pues que esto implica ese conocimiento de Dios, su sabiduría, una sabiduría divina que está por encima del pensamiento humano. El pensamiento humano pues, queda muy abajo, ¿no? De esto. Me explico en esa primera parte. A veces nosotros pasamos momentos complicados en la vida, momentos difíciles, y no alcanzamos a descubrir la bondad de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo. Será con el paso del tiempo cuando entonces nosotros podamos verdaderamente el ir comprendiendo alguna de estas cosas que han sucedido y el fruto que se puede sacar de una manera tan coloquial lo decimos, ¿no? No hay cosas malas que por bien no vengan. Entonces, pues de lo malo se puede sacar lo bueno, pero pues uno le puede reclamar a Dios, oye, ¿por qué me dejas pasar así por lo malo? A lo mejor yo puedo decir, yo con menos entiendo, ¿no? Pero al final y al cabo, pues Dios tiene esa sabiduría por encima de nosotros. Y es acá cuando decimos que Dios conoce, tiene la ciencia, ¿sí? Tanto del bien como del mal. Dios conoce todo y nosotros jamás vamos a poder comprender ese conocimiento divino. Esta sabiduría de Dios, pues a veces no nos agrada. Pongo un ejemplo de este conocimiento y vamos a hablar cómo funciona esto, ¿no? Entonces, voy a trazar esta línea y a esta línea yo le voy a llamar la eternidad. No hay principio, no hay fin. Y Dios está en esa eternidad. Estoy tratando de hacer, por supuesto, una representación gráfica y tiene su límite, ¿no? Pero que algo nos pueda servir. Digamos que en algún momento determinado, en esa eternidad, Dios ha creado todo lo que existe. Y en ese momento de la creación, podemos decir, ahí sí comienza la historia. La historia, ¿qué implica la historia? Pues implica por un lado que ya está el tiempo, Dios ha creado el tiempo y Dios también ha creado el espacio. Y en ese tiempo y espacio, en esa creación, comienza toda una historia. Esa historia, entonces, va a tener un desarrollo. Dentro de esa historia, pensemos un poco, a lo mejor por aquí estamos nosotros, por ahí está mi vida, ¿no? Y en algún momento va a terminar. Voy a poner ahí, yo nací en 1975, a lo mejor estoy en el 2022 y a lo mejor me voy a morir en el 2050. Entonces, esta partecita que está aquí es, digamos, mi vida. Y Dios que está por encima de todo conoce cuándo nací, mi presente y cuándo moriré. Podemos decir, Dios conoce mi pasado, Dios conoce mi presente y Dios conoce mi futuro. Pero al final y al cabo para Dios, todo queda dentro de su eternidad, porque todo lo abarca Dios. Entonces, ahí hay quien dice, o quien pone en esta situación, una pregunta que es interesante. ¿Estoy predeterminado?
Si yo estoy predeterminado, pues entonces, ¿qué chiste tiene mi vida? Dios ya sabe que yo me voy a morir en un accidente. Es más, Dios ya sabe que me voy a condenar o que me voy a ir al purgatorio. Ya lo sabe, entonces ya, pues, ¿para qué le hago el cuento? Si ya sabe cómo están las cosas, ya mi vida está determinada por Dios, ¿no? O viendo la cosa muy, muy positiva, muy optimista. Dios ya sabe que me voy a ir al cielo, entonces si ya está determinado que yo me voy a ir al cielo, pues ya para qué me porto bien, ya mejor me porto mal. Entonces viene esa pregunta, ¿no? Viene esa duda. Dios ya sabe todo eso, claro, ya lo sabe. Y entonces, ¿dónde va a quedar? Viene aquí lo importante, ¿dónde va a quedar mi libertad? Si Dios ya lo sabe todo, entonces ya no soy libre, porque pues ya todo está determinado de cómo voy a terminar, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que recordar esto, el hecho de que Dios ya sepa cómo voy a actuar, no significa que Dios esté violentando mi libertad. Pongo el ejemplo, a lo mejor ustedes tienen por ahí uno de los hijos pequeños, un nieto pequeño, y cuando están los niñitos ahí metiéndole la mano a todos lados, a lo mejor ya saben que en una de esas se va a quemar los dedos por andarle metiendo la mano a la lumbre. Ya sé qué va a pasar, ¿no? Y a veces así aprendí uno. Trato de evitarlo, bueno, pero no voy a poder estar ahí siempre con él, ¿no? ¿Cómo lo trato de evitar? Oye, mi hijo, ahí no, te vas a quemar, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no entiende el niño, va a meter la mano, se quema. Y si entiende, el hecho de que ustedes ya supieran que iba a suceder, pues no le está quitando la libertad al sujeto. Esto es una especie de analogía, de comparación en lo que sucede, ¿no? Dios ya sabe, pero no es que esté decidiendo por mí. Ya sabe cómo voy a decidir yo. Y entonces la pregunta es, si ya sabe, ¿por qué no lo evita, no? ¿Por qué no evita el mal? Aquí el problema de fondo va en esa línea. ¿Por qué si Dios ya sabe que me voy a ir por mal camino, por qué no lo evita? Y entonces tenemos que echar la mirada otra vez a Dios. Dios en su esencia es amor. Y ese amor pide nuestro amor. Y para que entonces nuestro amor sea posible, entonces se requiere en el ser humano un acto de libertad. Porque soy libre, por eso puedo amar y responder ese amor de Dios. Si yo fuera manipulado por Dios para evitar que cayeran mal, entonces Dios ya no estaría respetando mi libertad, le estaría violentando. Ya no me estaría dando condiciones realmente para poder amarle. Sería como una especie de esclavo, una especie de títere. Dios va a manejar mi vida, entonces pues ya para qué le hago el cuento, ¿no? Si ya desde el principio ya está todo determinado, pues entonces para qué le hago el cuento? Es acá donde entonces viene nuestro desafío. Comprender que Dios quisiera que todos estuviéramos bien, que viviéramos en el bien, ese es el plan de Dios, que todos nos salvemos, y que aunque a veces no cumplamos su plan, pues Dios no va a intervenir en ese sentido para quitarnos la libertad. Incluso la misma presencia de Cristo. Cristo viene, nos muestra la grandeza del amor, nos habla del amor del Padre, pero no obliga absolutamente a nadie a que lo siga. En algún momento, cuando los apóstoles manifiestan sus dudas, ¿no? Hasta les dice Jesús, bueno, también ustedes se quieren ir, pues se pueden ir, no hay nadie que los obligue a que se estén aquí conmigo. ¿Por qué? Porque requiere una respuesta libre. Y entonces, lo que yo puedo decir es que todos nosotros estamos predestinados, todo el ser humano, toda persona está predestinada. ¿A qué estamos predestinados? Pues al cielo. Ese es el destino que Dios quiere para nosotros desde siempre. Dios quiere que todo el hombre se salve.
Ese es el predestino, lo que Dios quiere. No predeterminado, porque no está determinado mi camino. Mi destino, ahí está enfrente. Yo ya voy a decidir si agarro para allá o me voy en otra dirección. Entonces, de esta manera, nos damos cuenta cómo esa omnipresencia de Dios que le permite conocer todo, pasado, presente y futuro, se maneja como una eternidad. O pudiésemos decir aquí también nosotros, como una especie de eterno presente. No sé si pudiésemos imaginarnos un poquito esto de acá, ¿verdad? Imaginemos que es 2 de junio del 2022, lo que estamos viviendo ahorita, y que jugando un poco, ¿verdad? Como salen las películas de estas, de los últimos superhéroes, se hablan de un multiuniverso, ¿no? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros el 2 de junio del 2021 a esta hora? ¿Y qué estuvimos haciendo el 2 de junio del 1999 a esta hora? Y como si fuera como escaloncitos, ¿no? Como que está el escalón del 91, del 92, del 2000, del 2022, es más, ya está el del 2030, y como que todo está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Y Dios desde arriba como que está viendo todo. Es una especie así como de imaginar un poco esta omnipresencia y esta omnisapiencia de Dios. Es solo una imaginación, por supuesto. Para Dios, digamos, ya, yo ahorita ya estoy viviendo el 2 de junio del 2023, porque Él está en un eterno presente. O sea, ya tiene todo delante, ¿no? Todo el escenario ya lo contempla. Para nosotros no. ¿Por qué? Porque estamos en ese espacio y en ese tiempo y en esa limitación. Y de aquí yo quisiera comentarles un punto más, aunque no toca con esto, pero derivado de esto, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Esa omnipresencia de Dios, ya les decía, es posible gracias a que Dios es espíritu. Y al no tener una barrera espacio-temporal, está esa presencia. Ahora, cuando una persona muere, entonces, al llegar al momento de la muerte física, sabemos acá nosotros que se va a dar esta separación. Uh-huh. Su cuerpo, entonces, pues va a ser sepultado, pero el alma, que es de carácter espiritual, entonces ahora ya no tiene esos límites, ya no conoce un límite de espacio y de tiempo, por esa condición espiritual que tiene. Entonces, cuando mi mamá estaba viva, es decir, tenía su cuerpo, tenía yo que ir a su casa para poder estar con ella, platicar con ella. Pero ahora que ella ha fallecido, su cuerpo ha quedado depositado en un lugar, pero el alma ha roto esa condición. Y dado que es algo inmaterial, pues no se echa a perder, es decir, no se corrompe, no muere. Entonces, esas almas de los seres queridos que se nos adelantan están vivas. Y la pregunta que a veces surge, ¿en dónde están? Pues recordemos que en la eternidad no hay espacio, no hay tiempo. Esto nos rebasa un poquito en nuestra comprensión porque nosotros nos movemos en espacio, pero no hay un espacio, no hay un lugar. El cielo no es un lugar, es un estado de vida. El infierno no es un lugar, es un estado de vida. Entonces, el cielo es la comunión con Dios, estar con Dios. Y Dios está presente en todos lados. Entonces, esos seres queridos que gozan de la presencia, de la comunión de Dios, aún en esta condición, podemos decirlo incompleta, porque todavía falta la resurrección, por supuesto, pero ya gozan de esa condición. Entonces ya no hace falta que yo vaya a donde vivía mi mamá para poder establecer con ella una especie de vínculo, de trato.
donde quiera que yo me encuentre, en ese momento y en ese espacio, yo puedo establecer esa relación, ese diálogo espiritual con ella. Puedo hablar con ella. ¿Cómo? Pues como le hablo a Dios, que es espíritu, como le hablo a la Santísima Virgen, que es espíritu. Hablo de la oración. Entonces, puedo hacer mi oración porque también ellos empiezan a tener, digamos así, su probadita de esa omnipresencia. Padre, y entonces ellos saben todo. Ahí no. No saben todo porque no son la trascendencia como Dios. No es así como que, entonces ya sabe mi mamá lo que estoy pensando ahorita en este momento. Claro que no. ¿Por qué? Porque al final y al cabo siguen siendo criaturas, no son Dios. Sí. Pero ya están participando un poquito de esta eternidad. Esto, pues que podemos sacar aquí como resonancia de este tema. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver si hay alguna pregunta, alguna duda y el tiempo nos da. Pero es esta partecita de la omnipresencia y la omnisapiencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Dios que está en todo lugar, en todo momento, y Dios que sabe todo. No sé si de esto hubiese alguna pregunta, alguna duda. Vamos con Josefa, ya levantó la manita. Sí, padre. Entonces nosotros somos o debemos, ¿cómo me explico? Ser responsables de descubrir nuestro sufrimiento. O sea, ¿por qué sufrimos? El motivo del sufrimiento, recordar que es un misterio. Hay sufrimientos que nosotros nos provocamos. Yo fumo y al rato me enfermo de cáncer de pulmón y al rato le diga a Dios, ¿por qué me mandaste eso? Es mi responsabilidad, o sea, yo mismo lo hice. Hablando de cuestiones afectivas, si yo no sé establecer una sana relación con alguien y al rato estoy sufriendo porque no tengo una pareja estable, Dios mío, ¿por qué me mandaste esto? No, son consecuencia de mis acciones. Pero también hay sufrimientos que pues nos pueden venir sin que sean responsabilidad nuestra y en ese sentido pues hablamos primero de una responsabilidad colectiva. A lo mejor yo estaba parado en un lugar donde hubo una explosión y yo no tuve nada que ver, ni yo provoqué esto, pero no sé, el cambio climático, ahorita yo nunca he talado un árbol, pero bueno, pues participo de la humanidad. Entonces no fui causa directa de eso, pero al fin soy género humano. Y el misterio como sufrimiento en su momento más fuerte, no sé, pensemos en la enfermedad de un pequeñito, un niño, un recién nacido. Entonces ese tipo de misterios ya nos rebasan. Y aquí más allá de la situación de si lo causo o no lo causo, en la cuestión del tema que vemos es que Dios ya lo sabe todo. Y Dios lo sabe y no lo evita, ¿no? Porque respeta mi libertad en ese sentido. Respeta mi libertad para que yo lo pueda amar. Y es un poquito por ahí donde podemos mediar esto. Recordar que eso no es lo que Dios quería, ¿no? El plan de Dios es otro, que todo el hombre se salve, que nadie sufra, pero nuestra condición de pecado nos ha traído como consecuencia esto. Ok, entonces es básicamente en nuestro destino, ¿no? En lo que formamos nuestro destino. El destino ya está. El destino que Dios quiere, el predestino, Ya está. está, el cielo. Dios quiere que todos nos salvemos. Pero a lo mejor en mi libertad yo cambio, porque por mis malas acciones, en lugar de salvarme, me condeno. Yo cambié mi destino, yo lo fui edificando. Padre, si Dios ya sabe que me voy a condenar, ¿por qué no me aleja de las ocasiones de tentación, no? Por esa libertad. Muchas gracias, padre. Muy bien. ¿Alguien más? En ese momento, padre, que está diciendo, Sí. en el momento en que en nuestra vida, pues, toca a Dios,
nos convertimos y es cuando cambian mi respuesta a Dios. Tengo una respuesta de amor y entonces como que enderezo el camino, sería así. Sí, bueno, ya, Siempre Dios nos está llamando, ¿no? O está mandando gente para salvarnos, ¿no? pues o sea, pues, la opción la tenemos todos, ¿no? Pero al final y al cabo, digamos, Dios nos sirve la mesa. Dios me echa el grito, ya vente a comer, pero no me lleva fuerzas. Es como misa, ¿no? Está la iglesia, llaman a misa, pero Dios jamás va a traerme a fuerzas para que vaya yo a misa. Él respeta mi libertad. Ujú. Pero siempre tenemos una oportunidad Mientras estemos vivos. de cambiar, ¿no? Y entonces, Toda pues la tenemos vida, ese chance. nuestra vida se teje en elecciones, en opciones. Esa es la libertad. Uno es libre porque puede elegir. Si no hubiera posibilidad de elegir, entonces no habría libertad. O sea, hay cosas que no se eligen, se aceptan. Yo no puedo elegir mi cuerpo, lo acepto. O sea, mi color de piel, mis condiciones, las acepto, no las elijo. Entonces ahí no hablo de un acto de libertad. La libertad es donde hay opciones. Y mientras uno tenga vida, tendrá esa libertad que le permitiera optando en el camino. Hace poco unas personas platicando me decían, padre, cuando confiesa, ¿a poco le ha tocado que un asesino, que no sé qué? Pues sí, sí me ha tocado confesar a personas que han matado. Me decían, es un pecado gravísimo. Sí. ¿Y Dios los perdona? Sí, sí. Hace poco, digo, sin meterme en cuestiones políticas y bueno, pero un comentario que me llama mucho la atención que hizo nuestro señor presidente, ¿no? Del trato a los criminales. Fue todo así como un debate y eso. Y al final en sus palabras hay algo de razón. Son seres humanos y merecen un trato digno, aunque sea en la cárcel, aunque sea en prisión, por supuesto. O sea, no es así como que caen como si nada, ¿no? Pero mucha gente, muchas opiniones se polarizaron, así, no es que son malos, entonces contra ellos hay que acabarlos, ¿no? Son ambientes de política, ¿no? Y cada quien le saca, lleva el agua a su molino, pero a veces esa especie de afirmaciones, así como que esas personas que me preguntaban, ¿y el asesino se salva? Pues sí, se arrepiente, sí, pero padre, pues dile a Dios, a mí que me dices, al final y al cabo, tiene la opción. Mientras uno vive, tiene la libertad y podemos optar por corregir caminos. Eso ya hay. Hitler padre se salvó, no sé. Si se arrepintió en algún momento de su vida, pues podemos decir que sí. Es difícil afirmarlo, porque si una persona siempre ha sido mala, 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 como que de la noche a la mañana cambia, pues es difícil, pero no imposible. No imposible. Uh-huh. Listo, Leti, Lalo. Perdón, padre. Sí, mire, bueno, a lo mejor es como de primaria, es un poquito, pero ahorita que está diciendo de que Dios perdona todo, ¿no? Bueno, si uno se arrepiente, etcétera. Y en el Evangelio textualmente de este domingo dice, ustedes, bueno, les doy el poder para que perdonen, y si perdonan, serán perdonados, y si no perdonan, no serán perdonados. Entonces, pues literalmente dice que hay cosas que no van a perdonar, pero Dios sí perdona. Entonces hay como ¿cómo explicar esto? La, la Es el potestad, Evangelio del sí, próximo domingo. sí, sí, la potestad que Cristo le está dando en ese momento a los apóstoles, que nosotros Sí. ubicamos ahí como el sustento bíblico del sacramento de la reconciliación, ¿No? entonces lleva esa posibilidad, ¿no? El no perdonar. Entonces, yo como confesor, ¿en qué momento puedo negar el perdón a alguien? Cuando uno se arrepiente. Ok. Entonces, no tanto por el pecado que haya cometido, sino porque no haya un sincero arrepentimiento. Digo, ya el hecho de que una persona vaya a confesarse ya implica esa decisión. O sea, voy a acercarme a Dios porque sé que algo no estuvo bien. Por eso voy y pido ayuda, ¿no? Eh,
No sé, pongo un ejemplo acá de esto. Llega un muchacho y me dice, parece que tuve relaciones sexuales con mi novia. Oye, ¿te arrepientes? Pues no, si me gustó y a ella también le gustó, nos la pasamos muy bien. O sea, ¿cómo me voy a arrepentir? ¿Cómo me pide arrepentirme de esa experiencia que al final y al cabo permite Dios y que es gozosa, ¿no? Entonces, bueno, no te estoy pidiendo que te arrepientes del placer que experimentaste. Al final y al cabo es algo placentero. El pecado no va ahí, el pecado va en que no lo estás haciendo con ese compromiso, con ese amor, lo estás haciendo fuera de... Entonces, uno a la hora de la confesión tiene que acomodar mucho ahí las piezas de las personas, porque digo, ya el simple hecho de que alguien se acerque ya es signo de que hay un arrepentimiento, ya tal cual. Sí. Eso. Y no se perdona si no hay. Es difícil encontrar un caso así realmente que alguien diga, no me arrepiento, ¿no? Cuando hay conciencia. Pero hay esa posibilidad, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, incluso también hay, yo lo trataba de explicar un poquito porque hay pecados que ustedes como sacerdotes no perdonan, no tienen esa potestad o ese alcance, ¿no? Tiene que ir a una instancia superior en algunas a veces, ¿no? Así es, pero al final y al cabo son pecados que sí se perdonan. Claro, Aunque yo no pero los pueda perdonar por la gravedad y se tenga que meter a otra instancia, al final sí hay perdón. ¿Por qué se hace esto? Porque ya se trata de penas, se dice medicinales. Y entonces la medicina pues no siempre me gusta, ¿no? Entonces si yo voy con el doctor porque me duele la cabeza y me da una pastillita, pues ya la hice, pero si mi dolor de cabeza es algo más grave, el doctor me va a mandar al neurólogo, entonces me van a mandarse estudios. Eso me va a dar cuenta, ese proceso me da cuenta de la gravedad de mi dolor de cabeza. No fue para una pastillita, sino requería algo más. A veces algunos pecados, se llama así en términos canónicos, se configuran como delitos. Y esos delitos, algunos sí están reservados. Hasta hace unos poco tiempo, un aborto. un pecado reservado, primero para que esté reservado, se tiene que configurar como delito. Entonces, el aborto, pero veámoslo desde dos partes distintas. Una cosa es el aborto como pecado y otra el aborto como delito. No es lo mismo que una mujer aborte porque tiene 15 años, se metió con el chamaco y en la casa no saben y tiene miedo, la escuela, mi papá, mi mamá. Ahí no hay un delito. ¿Por qué? Porque no hay una maldad y no hay así como que esa conciencia, lo voy a hacer y aparte lo hago por darle gusto al gusto, ¿no? Ese pecado gravísimo sí lo podía absolver cualquier sacerdote. Pero si yo me encontrara con una persona que me dijera es que sí sé que el pecado, que el aborto es algo grave, mal, o sea, que con conciencia lo hice y me valió todo, entonces ya se va configurando un delito y antes ese estaba reservado. Se reserva al obispo, el obispo designaba a unos sacerdotes para que pudieran absolverlo y entonces siempre era discutible, ¿no? Ahí me tocó un poco en el seminario, en los padres del seminario se nos confiaba esa tarea. Aquí en la diócesis, algunos de los, aparte de nosotros, había otros. Pero entonces, si por ejemplo, no sé, estaba mi señora que estaba en mi pueblo, allá en Pachuca, y me decía es que fui a confesarme, pero me mandaron con un padre del seminario. Entonces ya eso era riesgoso, porque ya se estaba como cayendo en riesgo de revelar el mismo secreto de la confesión. Tenía que ser muy cuidadoso. Papa Francisco, en este sentido, ha autorizado para que incluso el aborto, cuando se configure gravemente, se pueda absolver por cualquier confesor. Un poco por ahí la cosa. Ok, Padre, ay, Gracias. perdón, dime. ¿sí? Bueno, no sé si hay otra pregunta. Oiga, lo que comentaba José acerca del sufrimiento, bueno, usted lo dijo de tres maneras o tres categorías. Son consecuencia de, pues, de nuestra irresponsabilidad, una parte, una enfermedad provocada. Otra parte, la responsabilidad común, ¿no? Como lo que mencionaba usted del medio ambiente. Y otra parte, bueno, la que viene pues que viene simplemente como los niños, es algo que pues no lo entendemos.
Pero yo creo que también ahí depende de nosotros, puede ser el sufrimiento, depende como sea, pues una forma de redención también, ¿no? Si lo ofrecemos a Dios, sí, claro que tenemos que pagar las consecuencias de nuestra irresponsabilidad. Eso, pues claro, también se puede ofrecer, pero pues de alguna manera es consecuencia. Ajá, pero cuando viene una enfermedad así que pues de la nada, entonces es una, digamos, oportunidad, aunque el ser humano pues es difícil, Sí. ¿no? Viene por ahí. Y otra cosa, padre, que tengo un poquito de duda con relación a lo primero que mencionaba, de la digo, bueno, de la omnipresencia de Dios. Por ejemplo, en el caso de los santos que tuvieron ese don de la bilocación, ¿cómo fue o cómo era? Ahí lo dijo usted, es un don. Es un Ajá, don, es un don. es un don que Dios le otorgaba o le otorga a algunas personas. Y es ahí, digamos, como el milagro rompe, ¿no? Lo que es. Entonces, lo que es esto. No, no puede estar, un ser humano no puede estar al mismo tiempo en dos lugares. Pero Dios permite esos milagros en algunos sujetos con esa santidad para que pues, hay testimonios. Estaba el fulanito de tal, aquí y allá, al mismo tiempo, en la misma hora, ¿no? Es el don de la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo. Ajá. Y otra cosa, ya por último, perdón, el hecho de que Dios es espíritu, eso no lo limita a que en un momento dado, si Él quisiera, sí, porque pues es omnipotente, pues se puede hacer presente en el cuerpo, no sé, en algún cuerpo, suponiendo, puede ser, ¿no? Pues estoy así como que divagando, pero Él se pudiera Esta, hacer presente. esta parte la vimos en la encarnación. Ah, Cristo sí, sí. elige el cuerpo, o sea, el seno de María, elige a Nuestra Señora y se hace presente a través del cuerpo. Aquí sí nada más había que precisar, es un Ujú. cuerpo propio, porque no es así como que Dios se me vaya a meter, me vaya Oh, así sí, como sí, que tiene entonces razón. ahora ya como una especie como de reencarnación o algo así, que sería lo peligroso, ¿no? O decir es que Ujú. Dios me está hablando aquí, se apareció y me está hablando y aquí se ve Dios cómo está. Sí. Ya no, ya esa parte ya sería peligrosa porque estamos despersonalizando a Dios. Es el Y problema. además, perdón, además él no necesita hacer eso. ¿No? Es la posibilidad, o sea, si él quiere, lo puede hacer, se puede manifestar, ¿no? Al final y al cabo. Pero si se tiene, por su propia naturaleza, es persona, pues guardar su propia personalidad. Ok, padre, muchas gracias. De lo primero que decía, ya nada más quisiera hacer ahí una precisión. El Ujú. sufrimiento, el sufrimiento, aunque fuera provocado por nuestros descuidos, también se puede ofrecer. O sea, no Ujú. solamente el que sea por misterio, ¿no? Sino también el sufrimiento. Me enfermé de cáncer, bueno, pues ya demasiado tarde, caí en la cuenta de, sí, pero también eso lo puedo al final y acabo ofrecer y darle un valor redentor a esta condición. Ok, ¿No? muy bien, padre, gracias. Ok. Yo, Yo, padre, padre, iba. perdón. No, no, a ver, Este, Tony. del tema de anterior de que hablaba de que los filósofos nos acercan a Dios con su pensamiento, ¿no? Que tenemos la posibilidad todos de encontrar a Dios en la propia naturaleza. ¿Algún filósofo que usted me pudiera sugerir, como dejar ahí el libro en no queriendo leerlo, porque lo que yo leía, ¿no? Que en la clase que usted dijo, por ejemplo, que Pablo andaba tratando de convencer a los griegos, yo tengo varios griegos en mi casa, entonces, pues no les puedo decir, lean la sabiduría, ¿verdad? Porque me van a mandar con todo en mi Biblia afuera, pero así algo como que, porque a mí me dicen, no, pues que es como fanatismo mi Biblia. Entonces, pues a mí no me tienen que convencer, yo ya lo creo, pero hay cosas que yo digo, bueno, si son tan inteligentes, pues que tengan una herramienta para que realmente refuten lo que dicen y no nada más por corriente, ¿no? ¿Algún filósofo que pudiera decir? Sí, de los griegos, libro de la metafísica de Aristóteles.
con ese tendrían para divertirse. ¿Sí? Esta partecita tiene ahí las pruebas de la existencia de Dios. Entonces, desde ahí se retoma. Está Santo Tomás de Aquino, que al final y al cabo es santo, pero Santo Tomás de Aquino no solamente se estudia en la teología, también tiene una obra filosófica muy grande. Entonces, toda la filosofía tomista, cualquier autor de la filosofía tomista es muy válido. Es esa línea, la línea aristotélica, la retoma Santo Tomás. La otra grande escuela de estos fulanos de los griegos sería la de Platón. Platón fue continuado por Agustín. Entonces también, digo, son santos, San Agustín, pero también es filósofo. Entonces, pues puede ser alguna obra filosófica, aunque sean santos, de estos fulanos. Esta otra de San Anselmo, pues santo, pero al final es filosofía, Monologión, se llama su texto, y es chiquito, son como de 10 hojas, Monologión y Proslogión, está un poquito más larguito, pero son textos así muy simples, digamos, y al final, bueno, pues es el querer, ¿no? El acercarse. Muy bien. Roberto, tienes su manita levantada. Sí, padre, sin entrar en otros detalles que le iba a preguntar, pero nada más quería yo preguntarle, usted acaba de mencionar ofrecer el sufrimiento que uno puede tener a Dios o a Jesucristo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿O qué es lo que, de qué manera lo puedo hacer? El origen del sufrimiento, ya decíamos, puede ser por 3 motivos ahí básicamente, ¿no? Pero ya cuando el ser humano está en esa condición, entonces desde lo más sencillo, lo más simple de hacer un ofrecimiento. Señor, esto que estoy pasando hoy, te lo ofrezco. Y te lo ofrezco, puede ser en general, por alguna persona en particular, por el mundo entero, pero ya le voy dando como rostro, ¿no? Entonces así en nuestra oración, decirle al Señor, esto que estoy padeciendo, lo ofrezco, lo pongo en tus manos, por mi tía, por mi abuelita, por mi hija, por la vecina de allá enfrente, o te lo ofrezco por todos los niños de la calle. Es así, con la palabra, ¿no? En medio de todo ese sufrimiento, pues a veces hay momentos más difíciles, digámoslo así, porque nos falta la paciencia, nos desesperamos, nuestras acciones así como que en algún momento se desbordan, se descontrolan, y el hecho de saber contenernos, pues también te ofrezco esto, Señor, aunque me está doliendo y quisiera gritar, y te lo ofrezco en la palabra. Hay un texto, permítanme ver si lo ubico aquí de inmediato. Es una encíclica de San Juan Pablo II, permítanme tantito. No lo ubico aquí de inmediato, pero se llama Salvifici, aquí está. Salvifici Doloris. A ver si, ahí se alcanza a visualizar. Salvifici Dolores. Sí. Ajá. Esa la pueden encontrar ahí en el internet, en la página del Vaticano, sin ningún problema. Sí. Es Sí, una sí. cartita, chiquita realmente. Sí, padre. Ajá. Y esa Sí. nos ilumina mucho, es el sentido cristiano del sufrimiento humano. Ajá. Y tiene otra, pero yo les recomiendo esta, sí, de primer momento, que puede iluminarnos en este sentido. Sí, muchísimas gracias. Bueno, creo que estamos ya. Ya vea. Bueno, aprovecho. Rápido. Cuando dijo que el don de bilocación es un misterio,
¿pudiéramos considerar que estos dones de los santos todos son misterios o solo el de bilocación? Misterios porque vienen de Dios, entonces de su origen pues participan en el misterio divino. Es algo que rompe con la naturaleza. Y en ese sentido, al romper con la naturaleza, entonces ya participan de esa condición de misterio. Gracias. Ok. Bueno, ya se nos acerca la cuestión para terminar nuestro curso. Entonces, les voy a ir dejando la tarea. Yo no acostumbro hacerles el examen escrito, sino más bien les pido que me redacten algo para que entonces de ahí vayamos aplicando precisamente lo que hemos ido viendo, aprendiendo en ese sentido, para que podamos checarlo, ¿no? Entonces, se los voy a comentar ahorita, después ya que les mande la clase y te les voy a agregar ya en escrito para que lo tengan más seguro. Lo primero que quisiera yo pedirles es que escriban una carta a Dios. Una carta a Dios, pero teniendo en cuenta que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Es escribirle una carta a 3 personas en la misma carta. Sería la primera. La segunda actividad que les voy a encargar en esta ocasión es una catequesis para niños. Elijan ustedes un tema de los que vimos en la Santísima Trinidad, cualquier tema, ¿sí? Cualquier tema. No sé, por ejemplo, ahorita que Toñita preguntaba la existencia de Dios, ¿cómo le explica a un niño que Dios existe? Podemos también ahí pensar un poquito, no sé, Dios es uno y trino, ¿cómo le explica a un niño, no? La Trinidad. ¿Cómo le explico a un niño esto que veíamos ahorita, la omnisapiencia, que Dios sabe todas las cosas? Entonces, el tema que ustedes elijan de lo que hemos visto a lo largo del curso y escriban una especie de catequesis para niños, ¿cómo explicarle a un niño esta realidad? Puede ser a lo mejor algún cuentito, a lo mejor puede ser con algunos ejemplos, alguna historia, no sé, pero sí enfocado para niños. Eso con la idea de que nosotros nos obliguemos un poquito, digamos, a buscar la forma, el diálogo, el lenguaje más adecuado para que pongamos un poquito esto en las manos de los más pequeños, ¿no? Y la otra realidad que les pido en estas actividades, una sería la carta, la segunda sería la catequesis, y la tercera actividad es que hagan una oración dirigida a la Santísima Trinidad, ¿sí? Nada más aquí, ojo que eso me voy a poner rudo, ¿va? Que hable yo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nuestro lenguaje a veces nada más decimos, ay Señor, te pido, Señor, 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 o Dios, 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 pero aquí tengo que usar la cuestión específica, es que use yo mucho ese lenguaje donde distinga yo a las 3 personas divinas, ya en una oración tal cual ahí en forma. Esas serían como las 3 actividades que les pido para que lo pudiéramos entregar a más tardar dentro de 15 días, si Dios nos da licencia, ¿sí? Para que entonces podamos tener esto en cuenta. Una sola carta, padre, una sola carta dirigida a las 3 personas, una sola, ¿verdad? Una sola carta, ¿sí? Que no esté más largo de una hoja, ajá. Ahí para que lo hagamos también así en esa brevedad. ¿Estamos hablando del 16 de junio, padre? Dentro de 15 días, si Dios nos permite. Ok.
¿La vamos a enviar? ¿La vamos a leer? No, no, me la van a enviar, por favor. Les voy a poner ahí mi correo electrónico para quien no lo tenga aún todavía. Ahí se los voy a poner. Y ya entonces me hacen favor de enviarla. Si la tuvieran, padre, yo ya la hice, se la mando, luego mándenmela. Ajá, no, o sea, es a más tardar dentro de 15 días. Pero si alguien ya lo tiene antes, pues no es así como que esperarse, ¿verdad? Que llegue el día del juicio final. Bueno, pues vamos a terminar, vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre Dios, por las cosas buenas que nos compartes, pero sobre todo hoy te queremos agradecer porque nos permite reflexionar de que siempre estás con nosotros, a nuestro lado, siempre nos acompañas. Por tu omnipresencia, ayúdanos a descubrirte para que con esa conciencia clara de que estás a nuestro lado, tengamos también la certeza firme de que nunca nos dejas solos, de que siempre nos acompañas, nos cuidas y proteges. Ayúdanos a descubrirla, para que descubriéndola, también actuemos cada día más en consecuencia con el amor que ahí nos manifiestas. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que así sea.